Y a mí me parece fundamental intentar hacer ver a los clientes que puedo tener o a la gente que me pide consejo que es necesario hablar, porque al final si conciliamos un procedimiento de familia, quien tiene o quien controla los tiempos somos nosotros. Si llevamos a un juzgado ya perdemos toda posibilidad de control. Toda, es decir, tanto de tiempos como de lo que es el resultado final. Bienvenidos a Precluidos, su espacio de divulgación jurídica. Hoy tenemos un lujazo, tenemos un compañero, Bernardino Amar, que es especialista en Derecho de Familia y Sucesiones. Le vamos a preguntar todas las dudas que tenemos acerca de cómo se gestiona un divorcio, qué pasa con el patrimonio común, qué pasa con los niños, y también abordaremos asuntos importantes como las sucesiones, qué pasa con las herencias. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Edu, muchísimas gracias por invitarme. Bienvenido. Y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, la primera pregunta obligadísima: ¿qué le lleva a una persona a estudiar Derecho? Porque con todas las carreras que hay. Pues mira, te podrás creer que fue como por descarte, porque estaba yo acabando el COU y no sabía muy bien qué hacer con mi vida, y yo había elegido ya letras mixtas, ya me había decantado por una carrera más humanística, y tenía tres opciones. Tenía algo relacionado con la economía, periodismo y derecho. Y al final, pues por una cosa y otra, pues escogí derecho. Mira tú qué casualidad. Y empecé la carrera pues aquí en la UIP, en Palma. Y estudiando la carrera tuve la oportunidad de poder hacer un Erasmus en Suecia. Y me encantó la experiencia de salir de la isla, y cuando volví les dije a mis padres que me iba a Madrid a seguir la carrera estudiándola, y apliqué para la Autónoma de Madrid y me fui a Madrid y acabé la carrera pues ya en la Autónoma de Madrid. ¿Notaste diferencia entre hacer la carrera en la UIP, irte a Madrid a estudiar? Sí, había mucha diferencia, no solo de la ciudad, que es una ciudad mucho más grande, sino que la Autónoma de Madrid es una universidad muy buena. Tuve buenos profesores. En la UIP también hay profesores excelentes, pero en la Autónoma pude tener como docentes pues por ejemplo, tuve al magistrado Marchena, Manuel Marchena, lo tuve como profesor de Derecho Procesal Penal, y sobre todo que te da pues unas amplitudes de miras pues mucho más altas. Entonces la verdad que creo que fue una decisión muy buena, y a la vez que estudiaba la carrera pues también trabajaba para pagarme el alquiler. Tengo que preguntar ahí, ¿qué tal Marchena de profesor? Maravilloso. Nos hemos quedado igual de Esto hay que entrar ahí. Espectacular. Yo creo que ha sido, me atrevería a decirte que ha sido el mejor profesor que tenía en la carrera. Era impresionante porque llegaba, esto fue hace muchos años, ¿no? Llegaba con escolta, porque en ese momento todavía ETA existía, y se sentaba en su sitio, en su atril, y sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de papel, nada, y se ponía a hablar. Y era impresionante. Estábamos todos los alumnos embobados escuchándole, porque no paraba de hablar, no paraba de explicarte cosas, y además era muy didáctico porque no solo era teoría, sino que te la aplicaba un poco con la práctica. Pues decía, pues, es verdad que no decía caso, nombre y apellidos, lógicamente, pero decía, pues, el caso que tenemos ahora, tal, y era un tema muy práctico también, que sí que es verdad que durante la carrera yo eché de menos esa vertiente más práctica, que no la tuve. Entonces, con las clases del profesor Marchena sí que la tuve, y era espectacular. Aquí somos muy marchenistas, lo hemos dicho desde el principio que empezamos a hacer este espacio. Sí. Para Manuel Marchena es de los mejores juristas que tiene nuestro país. Tiene una cabeza privilegiada para el mundo del derecho, o sea, es una cosa espectacular. ¿Qué te llevó, una vez ya acabas la carrera, a especializarte en familia? ¿Por qué familia? Pues mira... Que es una rama que hay mucho, pero sí, muchos también huimos de familia. A ver, ¿qué es lo que pasa en familia? Pues mira, yo acabo la carrera en el 2012, y ahí justo pues al acabar la carrera pues me caso con María, con mi mujer, con la única novia que he tenido. Yo en esto he sido muy clasista. Y en ese momento mi mujer estaba embarazada de nuestro hijo mayor, de Bernie, y no te sé explicar el motivo concreto, pero quizá porque me iba a ver en la faceta de que iba a ser papá al cabo de unos meses, que tenía una serie de responsabilidades. Justo salió en ese momento un máster de la UIP, que la directora era Catalina Pons Estel, de Derecho de Familia, de un año entero, y me apunté como el que se apunta, pues no sé, a comprarte unas pipas en un estanco. Y empecé a estudiar y me encantó.
Me encantó la materia, me encantó la docencia. Fue un máster en el cual tuvimos compañeros y compañeras en ejercicio buenísimas. Tuve a Mariló, a Regina, a María Antonia Mateu, tuve al juez que estaba antes en instancia 20, don Julio. Fue un máster muy práctico y me encantó. Y ahí siempre me acuerdo lo que mi buen amigo Edu me dijo hace cosa de 5 o 6 años, que es cuando lo que nos conocemos después de la pandemia, que siempre, que si me quedo grabado, lo que tú me dijiste es que al final un abogado no elige la disciplina, es la disciplina la que te elige a ti. Y en mi caso se cumplió porque se conjuntaron que mi mujer estaba embarazada, salió este máster de la UIP y oye, desde entonces, desde el año 14, que fue cuando acabé el máster, en el año 13, pensé en focalizar mis esfuerzos en lo que es el mundo del derecho de familia porque me parece un mundo muy, muy interesante y quizá también un poco con el carácter de cada uno. Yo soy muy conciliador, yo no soy muy de la batalla, ¿sabes? O sea, yo no soy del típico abogado que se pelea con el compañero contrario. No está en mi naturaleza, ¿no? Entonces yo soy más pausado, más tranquilo, intento más hablar con la gente y quizá también, pues como es mi carácter, pues quizá puede congeniar mejor con lo que se puede esperar en el derecho de familia. Pero bueno, hay muchos compañeros que también son excelentes letrados y también son muy batalladores, ¿eh? Claro, yo creo que además se agradece, ¿no?, un perfil que sea más mediador y tal, porque normalmente cuando hay una ruptura en una pareja, lo que al principio parece que quieren es sacarse los ojos el uno al otro. Entonces, ¿esto cómo lo gestionas tú? Cuando te viene una parte y te dice, no, quiero destrozarla o quiero destrozarle. Yo intento en primer lugar calmarles y decirles que con el destrozo no vamos a conseguir nada, que aquí los únicos que van a salir mal parados van a ser vuestros hijos, en el caso de que tuvieran hijos menores de edad. Sí que es cierto que está, yo creo que en nuestro carácter latino, la litigiosidad, la pelea, el tener ahí la gresca. Pero yo lo que siempre les intento decir es que al final no estamos luchando por vosotros, estamos luchando por vuestros hijos. Y yo focalizo y me centro mucho en el bienestar de los niños, que al final es lo que la ley te dice, el Código Civil te lo dice. Te dice básicamente lo que prevalece en un procedimiento de familia es el interés superior de los menores. Y yo intento, por activa y por pasiva, hacerles entender que aunque se peleen, no significa que vamos a tener un mejor acuerdo para los niños, que siempre es mejor que se intenten calmar un poco las aguas, porque al final siempre estás a tiempo de pelearte, pero vamos a intentar quemar el último cartucho de una conciliación, de una mediación, de hablar. Al final la gente no habla. ¿No os fijáis que ya no hablamos por teléfono, por ejemplo? Solo enviamos WhatsApps. O sea, ya la gente no coge el teléfono y llama. Oye, tengo este problema, ¿me ayudas? No, ya no existe esta comunicación. Y a mí me parece fundamental intentar hacer ver a los clientes que puedo tener o a la gente que me pide consejo que es necesario hablar. Porque al final, si conciliamos un procedimiento de familia, quien tiene o quien controla los tiempos somos nosotros. Si llevamos a un juzgado, ya perdemos toda posibilidad de control. Toda. Es decir, tanto de tiempos como de lo que es el resultado final. Siempre va a ser mejor, y eso es una cosa que siempre les digo, siempre vamos a encontrar, o va a ser más positivo, que vosotros dos, papá, mamá, o quien sea, los padres, que conocéis a vuestros hijos, encontréis la mejor solución con la ayuda de un compañero, de un jurista especializado en la materia, que no irnos a ver a un señor, una señora que va con una toga, que va a sentenciar en base a lo que crea que es mejor para el menor y en base a lo que el fiscal diga, fundamentalmente. Entonces, Edu, a tu pregunta intento hacerles ver esto, que pelear siempre estamos a tiempo, pero dame una oportunidad para ver si yo te puedo ayudar a conciliar un acuerdo. Que al final, si tú haces un buen convenio, un buen acuerdo, ese convenio puede durarte muchos años, que luego lo puedes cambiar en un futuro, pero al menos intento, o es lo que les intento explicar a los clientes en este sentido. ¿Y has visto casos en los que no hay solución? Sí. Sí o sí, ¿la vía será vía contenciosa? Sí. Al final, oye, no hay más sordo que aquel que no quiere escuchar, ¿sabes? Por mucho que le digas las cosas, yo tengo mucha paciencia, pero también llega un momento que si yo veo que la otra parte, que al final es el que tiene el paso, es el cliente, no quiere hacer nada, pues no queda, pues vamos a pelear y no pasa nada, ¿entiendes? Oye, pues vamos a pelearnos y ya veremos, ¿sabes? Pero sí que es verdad que en estos últimos años, no te sé explicar el porqué, no sé si es un tema sociológico, cultural, pero sí que veo a la gente, o a la gente que yo he tratado, a clientes que yo he tratado, los veo más proclives
a conciliar acuerdos, que no a coger la vía de lo contencioso en familia. No te sé explicar el motivo, ya te digo, pero sí que es verdad que la gente está muy concienciada. Igual que también la gente está muy concienciada en el sistema de custodia compartida de los menores. Años atrás, te hablo de hace 15, 20 años, era muy poco común la custodia compartida. Hoy en día es la regla habitual. Eso te iba a preguntar, porque hay mucha gente que, lo típico, por Google, por ChatGPT, Sí, por estos que no consejos son de buenos cuñado, asesores, no son buenos que es asesores. horrible. No lo son. Exacto, que es horrible. Te dicen, ¿no? Te vienen a preguntar y te dicen, no, mira, yo es que soy, como soy la Es mamá... que me he enterado de que Google me ha dicho tal, me he enterado de que me van a tal. pagar pensión compensatoria y me voy a quedar con los niños. Entonces, su guerra Sí. no es que quiera quedarse con los niños, Sí. porque realmente a lo mejor ni siquiera se puede hacer cargo de los niños. Lo que quiere es hacer daño al otro. Al otro. Claro, esto... Ahí Primero, está. ¿qué es eso de la pensión compensatoria? Y segundo, lo que me decías ahora de que la norma general es la custodia compartida. ¿Qué diferencia hay entre la custodia compartida y Claro, la exclusiva? Ahí está. A lo que tú me comentas de lo que le dice la madre, de que le quiere sacar los ojos, ahí yo creo que es fundamental, Edu, el que puedas ponerte en manos de un especialista en temas de familia, porque al final te puede un poco explicar desde el punto de vista jurídico que no es la mejor opción. ¿Qué es el tema de la custodia compartida, el tema de la pensión compensatoria? Sí que es verdad que cuando hay un procedimiento de familia se barajan distintas opciones, distintos parámetros. La patria potestad, que es que es la obligación que tenemos todos los padres de cuidar de nuestros hijos, de darles una educación integral, de darles un vestido, un alimento, todas estas cosas, que son al final cosas de sentido común. Pero a veces es el menor sentido que la gente tiene, ¿sabes? El común. Luego entramos en el tema de la custodia. ¿Con quién se quedan los menores? Pues tenemos tres opciones normalmente. Pues una custodia materna, paterna o compartida. Como bien dice la palabra materna, es que están más tiempo con los madres, paterna con el padre, y compartida es que comparten ambos tiempos, con papá y con mamá, como ambos progenitores. Sí que es verdad que se ha demostrado por profesionales de la materia, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, que una custodia compartida para el desarrollo de los niños, para el desarrollo cognitivo, la evolución de los chavales, es mucho mejor el poder ver la figura de mamá y de papá por partes iguales. Sí que es verdad que hay casos y casos, lógicamente no podemos generalizar, porque a lo mejor hay familias totalmente desestructuradas que esa figura materna o paterna que tiene que florecer no va a florecer nunca porque no se puede o porque no existe. Pero sí que es verdad que no es en la mayoría de los casos. Entonces la custodia compartida es, al final, es un sistema para los niños, no es para los padres. Pero de rebote, Claro. os diré que yo me atrevería a decir que casi todos los clientes que he tenido, al final, me dicen que ha sido lo mejor que han hecho. Porque no solo porque los niños ven a las dos figuras paternas por partes iguales, sino que también el padre y la madre pues tienen una semana al niño y la otra semana no lo tienen. Vale, pero en esa semana que no lo tienen, pues pueden hacer su actividad profesional, muchos se crean, muchos tienen nuevas parejas, les permite un poco conciliar la vida laboral y la vida familiar. Pueden vivir. Pueden vivir, efectivamente. Pueden vivir. Custodia compartida no significa una semana sí, una semana no. Hay distintas opciones. Por eso es muy importante que la gente entienda que yo le intento a entender a los clientes que si se concilia un acuerdo, al final es como si vas a un modisto o una modista. Y tú dices, me quiero hacer el traje de mi boda, por ejemplo, ¿vale? Claro, el modisto te va a tomar las medidas al milímetro. Con 1 metro, te va a hacer aquí, te va a tomar lo que mires del brazo, de la cintura, te hace un traje a tu medida. Pues un convenio regulador de mutuo acuerdo es eso, es un traje a la medida de los clientes, de las necesidades de los clientes. Ojo, a lo que el cliente se compromete, tiene que luego cumplirlo. Claro. ¿Sabes? Tampoco podemos hacer milagros. Pero creo que es muy importante y sí que es verdad que yo creo que la gente está más concienciada en que un sistema de custodia compartida no es una mala idea. Para nada. Ahora, cuando has dicho esto, me he recordado la entrevista que tuvimos con unas compañeras que hacen derecho sistémico, que esto puede sonar un poco raro, pero hablabas un poco de esto, que era decirle a los padres, oye, que el conflicto, o sea, que quien está en el centro del conflicto son los hijos, son tus hijos. Efectivamente. Por lo tanto, el tema de la custodia no es para que tú te salgas con la tuya ni para que tu ex se salga con la tuya, es para que los críos estén bien. Para que estén bien, efectivamente. Y esto muchas veces, ¿cómo No le lo haces ver a un entienden. padre que no está poniendo el foco en lo realmente importante que son sus hijos? Yo se lo intento explicar por activa y por pasiva. Les pongo ejemplos, les digo la práctica jurídica, lo que hay. Siempre les digo que al final,
siempre es mejor cerrar un acuerdo que no irte o arriesgarte a que tenga un juez, una jueza, te diga lo que tiene que pasar con tu hijo, porque luego a lo mejor no lo vas a poder cumplir. No es fácil, es verdad que requiere una tarea no solo de letrado, de abogado, sino un poco de psicólogo, ¿no? Sí que es verdad que a mí también me ayuda, pero esto lo hago yo como a nivel impersonal, pero yo tengo 2 niños de 12 y 10 años, ¿no? Entonces yo a veces les explico ejemplos que yo tengo con mis hijos, ¿sabes? E intento a veces, Edu, que con el ejemplo que yo le pueda dar, le pueda abrir los ojos en algún sentido. Que no siempre lo consigo, ¿me entiendes? Pero intentarlo lo intento y soy muy tozudo. De hecho, yo creo que lo que te comentaba antes, yo creo que un 70 o un 80% de los casos yo lo suelo conciliar. Pero bueno, al final, cada caso, como sabéis, es único y cada caso es un mundo. Y el tema de la pensión compensatoria que me preguntabas antes, ¿qué es la pensión compensatoria? La pensión compensatoria es una figura que está en nuestro Código Civil, como sabéis, que dice que si en esa ruptura matrimonial hay un desequilibrio económico, es decir, si durante la vida de ese matrimonio alguno de los 2 progenitores, por el motivo que sea, no ha desarrollado su carrera laboral y ha centrado más su trabajo en el cuidado de la casa, en el cuidado de los niños, mientras que el otro progenitor sí que ha podido desarrollarse y evolucionar en su tarea laboral, porque la otra parte ha estado al cuidado de la casa y del hogar y de los niños, puede pedirle, cuando hay esa ruptura de ese divorcio, una compensación económica. La pensión compensatoria es para el cónyuge. La pensión de alimentos es para los niños, que esto la gente también a veces no lo entiende. Entonces, sí que es verdad que yo veo que en los últimos, yo te diría, bueno, yo solo llevo 14 años en el ejercicio de profesión de la abogacía, pero antes las pensiones compensatorias eran muy típicas, porque desgraciadamente en la época de los 80 y los 90, pues desgraciadamente la mujer no estaba tan incorporada al mercado laboral. Hoy en día ya, yo te diría, Edu, que son muy pocas, ¿eh? Que yo haya hecho, no sé, otros compañeros lo desconozco. Es lo que estamos escuchando. Otros compañeros yo lo desconozco. Pero hoy en día son muy pocas. Y vitalicias yo nunca he conseguido. Ni he pedido, ni tampoco me han ofrecido. Vitalicias, que es que de por vida. Una de las 2 partes va a recibir un dinero de por vida. por ese desequilibrio de por el vida. resto de su vida. De por vida. Madre mía. Solo ha habido un caso solo tuve hace unos años, el único. Si ha habido alguna, han sido contextualizadas temporalmente, vale, en meses o en algún que otro año. Vale. Pero ya te digo, no es lo más habitual hoy en día las compensaciones, o al menos en los casos que yo estoy teniendo o he tenido, la pensión compensatoria. ¿Qué puede hacer una de las 2 partes? Sí, un convenio regulador, por conciliación, pero finalmente una de ellas lo está incumpliendo sistemáticamente. ¿Qué opciones tiene? Pues mira, si la otra parte lo está incumpliendo, tienes 2 opciones. O bien la parte, digamos, el que cumple y quiere exigirle cumplimiento a la otra parte, tiene que poner lo que se llama una demanda de ejecución de sentencia, que es volver al juez y decirle, señoría, esta persona no está cumpliendo con lo pactado. Por ejemplo, no cumple el régimen de visitas, no cumple la pensión de alimentos u otro motivo, y le obliga entonces ese juez a que pase por esa obligación. O, si quiere modificar, cambiar esa sentencia, ese convenio regulador que en su día el juez le homologó, tiene que hacer un procedimiento judicial que se llama de modificación de medidas, que es volver al juez, al mismo juez que sentenció en su momento, porque el juzgado de familia que conoce en su origen, en la génesis, va a ser ese mismo juzgado el que va siempre a llevar la vida de esa familia, de ese procedimiento judicial. Y le tiene que decir, pues, que quiero modificar esas medidas, acordadas en su momento, por el motivo que sea. Ojo, para una modificación de medidas, lo que dice el Código Civil es que ha de haber habido un cambio sustancial en la situación que había en el momento de que se tomaron y que se acordaron esas medidas y en el momento futuro que tú estás pidiendo ese cambio. Si no ha habido un cambio sustancial, bueno, puede ser un poco más complicado conseguirlas, esas modificaciones. Has hablado del tema de las nuevas tecnologías y un tema impersonal, y de que la gente se pelea mucho, y esto es para todos. Por WhatsApp, por correo nos peleamos más fácilmente que por teléfono, que de cara a cara. Sí. ¿Cómo pones tú en contexto todo esto y cómo haces ese tipo de mediaciones con las partes de cara a cara? Bueno, yo es que también, aparte de abogado, soy mediador. Entonces soy mediador de asuntos civiles y mercantiles. Entonces, ¿notas esa diferencia telemática versus...? Sí, porque es que al final, si te das cuenta, si tú sientas a las personas bien en una reunión o incluso de forma individual, separada, haciendo como lo que se llama en mediación un caucus, entienden mejor las cosas. Yo creo, es que es lo que os decía antes, yo creo que hay una falta de diálogo en la gente, en las personas, en las familias. Totalmente. Al final,
También me gusta mucho el derecho de familia porque, para mí, y eso es un tema más personal, la familia es el núcleo central de mi vida. No solo de mi vida, sino creo que de la gente en general, de la civilización. Si no hay una familia, no hay nada. Es decir, la familia es donde nos apoyamos, donde crecemos, donde nos educamos. Entonces, creo que es fundamental que volvamos a hablar con la gente. Es decir, si hay un problema, hablemos de ese problema. Oye, que no pasa nada por hablar. No pasa nada. La gente no quiere hablar. Se escuda en los WhatsApps, en las nuevas tecnologías, quizá porque no tienen agallas de dar la cara, tienen miedo, también podría ser, tienen temor, tienen pánico, o porque también es una posición más cómoda. A la distancia, tú a la distancia puedes decir lo que tú quieras. En cambio, de cara a cara, pues bueno, tienes ya la presencia de la otra persona que quizá pues te pueda intimidar un poco más y te puede obligar a hablar y a transigir según qué acuerdos. Al final es un tema de charlar, de dialogar, de hacer pedagogía, de hacerles entender de que solucionando y hablando se solucionan todos los problemas, o al menos intentémoslo. Te lo preguntaba a colación de las típicas discusiones de pareja que muchas veces que las hay entre WhatsApps, sí, interminables, y dices, esto no va a ningún lado. No, porque además se retroatraen, entonces se retroalimentan y cada vez van a más y van a más, y luego las usan en juicio y tal y cual. Y al final, quienes van a recibir la consecuencia de todo esto son los críos, son los chavales, que no tienen ninguna culpa. Que es que no tienen ninguna culpa. ¿Se utiliza a los menores en los procedimientos? Sí, sin ambajes, ¿no? Sí. Por desgracia, sí. No quiero decir que sea la tónica general, porque yo creo que no lo es. Pero de los casos que yo he vivido en mis años de experiencia, en algunos casos sí. Sí. Envenenando a los niños en favor de uno, yo algunas veces contra sí del otro. Sí. Cuéntanos un caso que te haya llamado la atención, que hayas dicho, este va al top de cosas raras. Bueno, a ver, casos así que podría contaros. No son muchos, afortunadamente yo no he tenido que tener muchos, pero típicas casos de cuando está con algunos progenitores le dices que conmigo haces esto, con el otro no haces lo otro, entonces conmigo estás mucho mejor. Al final son comunicaciones o actos del día a día, de la cotidianidad, en los cuales el niño o el progenitor, que en este caso está intentando un poco acercar hacia sus intereses a esos críos, pues les dice cosas un poco para convencerles de que está mejor con él que con el otro, ¿sabes? Muchas veces incluso utilizan, o yo los casos que he podido tocar con las manos, sí, más derivados de procesos penales, utilizan el victimismo de mira lo que me ha hecho tu padre o mira lo que me ha hecho tu madre, con el objetivo de... Ese victimismo es inevitable, es que no hay otra herramienta para que puedan utilizar, porque al final es que es lo que tienen. Pero bueno, luego es verdad que los niños lo dicen todo. Además, el tiempo coloca sola las cosas. A las cosas. Yo siempre creo mucho al final la ley del péndulo, es decir, lo que si tú siembras hoy tormentas, recogerás tempestas el día de mañana. Los niños se lo sueltan todo. Es decir, si con el Código Civil te dice que a un menor de edad, un procedimiento de familia, se le puede escuchar, se le puede explorar, siempre y cuando tenga al menos unos 12 años, que te dice el Código Civil. Es verdad que hay algunos casos en los cuales sí, la maduración de los niños entre 10 y 11 años, pues puede ser importante, pues ha habido casos en que han sido escuchados, ¿no? Pero el Código Civil te habla o las normas te hablan de 12 años. Y los niños al final lo dicen todo. Y sí que es verdad, y aquí sí que me gustaría comentaros la importancia que yo creo que tiene el juez de familia. Me parece que el juzgado de familia ha de ser un juzgado especializado en la materia, en familia. Y el personal de ese juzgado, y sobre todo al frente está el magistrado, ha de ser ducho en la materia. Porque un juez de familia que sabe y un fiscal de familia que también sabe es maravilloso. Porque si hay un tema de menores, al final el niño les va a decir las cosas. Porque además lo hacen de una forma muy, muy amena, es decir, están los niños con el juez y el fiscal a solas, se han quitado la toga, es decir, lo hacen de una forma especial. Y se nota mucho, mucho el juez que es de familia y el juez que no lo es. Igual que también noto mucho si mi compañero contrario o mi compañera contraria es o no especialista en temas de familia. Porque si es especialista en temas de familia, casi siempre sueles conciliar acuerdos. Si no lo es,
pues sueles ir más a la opción de un contencioso. Yo creo que el 90% de los abogados, y abogados lo digo en mayúsculas, abogados, o sea, no otro tipo de profesionales del derecho, sabemos que es muchísimo mejor llegar a un acuerdo que meterte en una sala de vistas, porque es absolutamente incontrolable lo que pueda pasar ahí. Totalmente, de acuerdo, totalmente. En todas las jurisdicciones, yo creo que en todas las especialidades. Todas. Es verdad que luego hay otras que no te queda más remedio que litigar. Claro. Y cuando hay menores por medio, ya vamos, ahí ya... Sí, eso sí que es fundamental. Sí, Te tengo que hacer la pregunta obligada, porque a todos los especialistas que venís de familia se la hacemos, y porque además nos interesa mucho, porque es una cosa que a la gente le preocupa. Violencia sobre la mujer, instrumentalización de la violencia sobre la mujer en procesos de familia. ¿Existe? ¿Es un bulo? Bueno, a ver, existir yo creo que sí que existen. Es verdad que yo no suelo hacer mucho de violencia de género y temas penales, como tú muy bien sabes, ¿no? Pero sí que existen. Y creo que es un asunto que se tiene que abordar. No puedes utilizar el paraguas de la violencia de género para bien poner una denuncia falsa a tu pareja y tener un beneficio de los niños. Es decir, yo creo que ha de haber algún tipo, y esto ya es una opinión mía personal exclusivamente, pero yo creo que tiene que haber algún tipo de control más exhaustivo para detectar si ha habido o puede haber una denuncia falsa, porque instrumentalizadas están esas denuncias de violencia de género, que al final la consecuencia, si se les conoce del alejamiento, como sabéis, es que automáticamente la guardia de custodia pasa a la madre. Y el padre tiene un régimen de visitas muy exiguo, e incluso en un punto de encuentro judicial o en un punto neutro. ¿Y qué pasa si luego esa denuncia es falsa? Claro, ¿Quién le resarce a ese padre, a ese hombre, los meses que puede haber durado ese procedimiento, los cuales ha estado sin su hijo o sin sus hijos? ¿Cómo le dices a ese niño que ha estado a lo mejor 8 meses sin ver al padre apenas, que ahora vas a ver al padre una semana sí, una semana no? Es que no es fácil, es que... es una reforma que yo no estoy del todo de acuerdo, sinceramente, eso tengo que decir. Yo creo que hay que tener un poquito más de controles, y no puede ser que automáticamente ya los hombres tengamos ya la letra escarlata de que somos los malos de la película, cuando no ha habido un procedimiento judicial que así lo haya dicho. Es decir, abogas como otro tipo de cauce en las denuncias por violencia de género donde haya menores. Yo sí, pero es un tema mío personal. Bueno, y de un poco de sentido común, ¿no? Sí. Sobre todo por el daño que se pueden provocar a los... Sí, pero bueno, al final eres un especialista que está en el ámbito de la familia, y si detectas esto es porque evidentemente algo hay. A ver, yo a nivel penal, evidentemente, lo he dicho muchísimas veces y abiertamente, yo creo que hay un porcentaje alto de personas que intentan instrumentalizar. Sí, yo opino como tú en ese sentido, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y luego además es lo que tú dices, cómo se resarce a esa persona que se ha visto enfrentada a un proceso penal, que se le ha quebrado la presunción de inocencia porque desde el minuto 1 se le ha creído culpable de algo. Correcto. Y luego al final, pues para que quede en nada, para haberle hecho pasar una travesía del desierto, y al final lo que tú decías al principio, quien ha sufrido más no solo es esta persona, sino los menores que están por el medio. Y casos como eso van a salir muchos de los medios de comunicación, o incluso también casos que también son muy, muy sangrantes de extradiciones de menores, que tú, como eres penalista, muy bien lo sabes, muy bien, mucho mejor que yo. Claro, son casos... yo no he llevado nunca de tema de extradición de menores, os lo tengo que confesar, pero son casos que deben ser durísimos de asimilar para el progenitor, que se le han sacado a su hijo de fuera. Porque además, yo recuerdo una vez en unas conferencias de la EFA, de la Asociación Española de Abogados de Familia, que es una asociación a la que pertenezco, que es maravillosa. Tuvimos una conferencia de un catedrático, Carrascosa, de la Universidad de Murcia, internacional privado, que es espectacular, que me acuerdo que comentó que si el menor que lo han extraditado ha pasado ya más de 12 meses en países de la Unión Europea, luego es muy complicado traerlo. Y si ya no es Unión Europea, o sea... Es muy complejo porque además... Es muy complejo. Es un tema más, temas penales tuyos, Edu, y debe ser muy complejo. Pero ser un abogado de un progenitor en el cual se le han llevado a su hijo de fuera, que yo nunca lo he sido... debe ser eso duro, ¿eh? Yo ahí no sé si podría tener esa entereza para aguantarlo, ¿eh?
Es complejo. Mira, yo justamente tuve uno de una niña que la sustrajeron y se la llevaron a Rusia, cuando el padre desde el minuto 1 en el proceso estaba diciendo se la va a llevar, se la va a llevar, se la va a llevar, se la va a llevar. Incluso se dio la paradoja de que cuando estaba a punto de finalizar una orden que tenía la madre, al día siguiente cogió un vuelo a través de la Unión Europea y lo detectó Policía Nacional en una frontera, pero no pudieron retenerla. O sea, imagínate el darte cuenta que se te escapa entre los dedos y que luego va a ser y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y tú como abogado, ¿cómo separas los problemas de tus clientes? Porque, claro, imagínate un tema tan sensible, pero tú llevas también temas bastante sensibles, con medios por medio. ¿Cómo separas esos mundos? Me cuesta separarlos, porque al final yo quizás soy un poco masoca, ¿no? Pero muchas veces me llevo los problemas a casa. Te metes en la mochila y... Me llevo la mochila a casa. Y a veces me afecta, a veces mi mujer me dice, oye, estás como muy de malas pulgas, ¿no? No tengo una varita mágica como separarlo, pero intento evadirme de cuando estoy en casa con mi mujer y con los niños, de no pensar en ello. Pero aún así no consigo desconectarlo. Es decir, no soy capaz de ponerme una capa encima y que me rebote todo al entrar en casa. Es decir, no he conseguido ese nivel de perfección en mi casa. Entonces no puedo separarlos mucho. Me cuesta bastante. Yo no creo que sea un nivel de percepción. Yo creo que los abogados que son realmente buenos son los que también ponen parte de su alma, ¿no?, en lo que hacen. Entonces es muy difícil deslindar una cosa de la otra. Es muy difícil, es muy complicado. Oye, ¿cómo llevas las llamadas de mi ex me ha devuelto al niño con los calzoncillos sucios? A los 5 o me lo ha devuelto 5 minutos tarde. ¿Cómo lleváis esto? ¿Cómo se le explica a un cliente de que no puede judicializarte cada conflicto? Eso se lo intento explicar por activa y por pasiva y no hay forma. Es decir, no podemos judicializar las acciones del día a día, la cotidianidad, que se desarrollan en la privacidad de una vivienda familiar. Es imposible, no consigo o no he conseguido hacerles entender a mis clientes que hay cosas que un juez no nos va a solucionar. Y que tampoco es tu trabajo. Y tampoco es mi trabajo. Es decir, pero llamadas como de que me lo ha devuelto 10 minutos tarde. Pero es que hemos tenido llamadas así. Sí. Es verdad que en familia los clientes muchas veces en sábados y en domingos pues a veces suelen molestarte. Y yo, como que mi teléfono de trabajo es el mismo, el teléfono privado, pues no lo desconecto. Pero llamadas esas ha habido. Y sobre todo se da mucho en casos de casa nido. Porque la casa nido creo que es un problemón. Explica el concepto. Explica el concepto, porque hay mucha gente que esto se le ocurre como idea fantástica, como si se inventó la Coca-Cola y luego... No, mira, la casa nido es cuando hay un procedimiento de familia, cuando hay un divorcio y hay menores de edad, y también, que es la mayoría de los casos, esos padres, independientemente de si están casados o no, pero tienen en propiedad una casa, que es la mayoría de las situaciones, que es la casa, la vivienda familiar, la vivienda habitual. Claro, con la vivienda no la podemos dividir físicamente. Hemos de pensar qué hacemos con la vivienda. Hay distintas opciones en un procedimiento de familia. Si es un procedimiento consensuado, amistoso, tienes una opción que es en ese convenio regulador que tú vas a elaborar, que es el convenio regulador, como sabéis, es el documento en el cual se va a plasmar el día a día de la familia después de esa ruptura. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Con quién se quedan los niños? ¿Qué hacemos con las casas? ¿Con los bienes en común? ¿Con el coche? Etcétera, etcétera. Claro, la casa bien se puede quedar o bien se vende y se reparte el dinero, lo cual es la solución más limpia, más aséptica, más ecuánime. O uno de los dos se puede quedar con la casa también. Es decir, yo me quedo con la casa, te compro tu parte, asumo esa parte de hipoteca y te compro tu parte. Por ejemplo, es que muchas veces se hace. Si eso se hace bajo ese paraguas de ese convenio regulador, si tú metes esa vivienda familiar dentro del convenio y la asignas a uno de los dos, tienes una serie de exenciones fiscales importantes. De ahí también mi obstinación en hacerles ver a los clientes que un convenio tiene también ventajas fiscales que pueden ser importantes, que las han de pensar. Otra opción es la casa nido, como os decía antes. Claro, la casa es la que hay. Pertenece a los dos, pero quien sale de la casa son papá y mamá. Quienes se quedan son los niños. Claro, para los niños puede tener una vertiente positiva porque no cambian de su lugar de confianza, de su habitación, conocen su espacio. Vale, ellos quizá no puedan sufrir tanto a priori, porque están en su casa que han conocido desde pequeños. Claro, quien sufre o no sufre, sufrir no es la palabra, es quienes se van a pelear van a ser los padres. Porque la casa suele ser una semana para uno, una semana para otro.
O otro sistema de reparto. 2 días está uno, 2 días otro, o 3 días uno y 3 días otro. Claro, fijaros, ponernos en la situación. Estamos en una ruptura matrimonial o una ruptura de la pareja. Ya hay esa tirantez. Imaginaros, si tú estás en la casa durante 3 días, claro, tú vas a utilizar la misma cama, vamos a hablar así, la misma cama que la otra parte. Os voy a decir casos verídicos. Una vez un cliente mío abrió un cajón y se encontró la ropa íntima de la pareja de su expareja. Claro, situaciones que parecen complejas se dan en la casa nido. Es decir, tú convives en una casa en la que la pareja tuya puede tener una nueva pareja. Esa nueva pareja puede poner las cosas en esa casa, porque los días que está en esa casa es su casa. Es su casa. Con lo cual, ahí se puede montar un pitoste que puede ser importante. Pero es que no solo eso, Edu. Eso te obliga a que, claro, a los que salen, a papá y mamá, van a tenerse que buscar una segunda casa, bien sea pagando un alquiler o bien sea en casa de algún familiar, donde van a tener que residir los días que no van a estar en su casa nido. Con lo cual van a tener que pagar 2 cosas. O bien el nuevo alquiler, si es que pagan un alquiler, y 2, la hipoteca, si es que tuvieron una hipoteca, que es la mayoría de los casos, de la casa en la que habitan, que es la casa nido. Con lo cual, la casa nido yo no la aconsejo en absoluto. Sí que es verdad, y os tengo que decir que hoy en día los problemas de familia se están convirtiendo también en asuntos inmobiliarios. Porque la problemática que tenemos de la vivienda es acuciante y es un drama importante. Y claro, los precios de los alquileres están por las nubes. Sí. Y la vivienda se está convirtiendo en un motivo, incluso de los últimos casos que yo he tenido, en un motivo que está induciendo más discusiones y es más complicado al final cerrar acuerdos, que no el tema de los niños. Porque imagino que has visto casos donde sí o sí tienen que convivir en la misma vivienda porque no tienen opción. Gracias a este gobierno que ha hecho un desastre los últimos 6-7 años en materia de vivienda, lo van a solucionar y han hecho un auténtico desastre. Claro, es que no hay otra opción. Y pero, tienen que quedar en la misma casa. Pero es que a pesar de esto, la casa nido sigue siendo una solución que es un nido de conflictos que puede ser importante. Sí, mira, me gusta, nido de conflictos. La casa nido es un nido de conflictos. ¿Sabes? Es que convives con es lo que os decía, es decir, abres el cajón y te encuentras la ropa de la pareja de tu expareja. La nevera la divides en distintos compartimentos. Yo me quedo el de arriba o el de abajo. ¿Tú te has comido los yogures? Tú te has comido los yogures o tú no me has traído la ensalada. O la casa no la has limpiado bien y yo la he limpiado. Hay pelos en no sé dónde. Hay pelos y yo tengo una mascota. ¿Puedo traer la mascota? Los niños les gusta la mascota, pero el otro, imagínate que el otro no quiere. Es que es como una olla a presión. Totalmente. ¿Sabes? Que en algún momento puede explotar esa olla a presión. Y luego, no sé qué piensas, pero parece muchas veces que estamos idiotizando a los niños. Y los niños muchas veces son los niños se enteran de todo. Primero que se enteran y luego que son los que mejores se adaptan a situaciones. Los niños se adaptan a todo. Y también es lo que tú decías, me gusta mucho lo de idiotizarnos. Yo creo que también los casos que yo he podido ver en estos últimos años tienen como una sobreprotección de los niños que puede ser loable y puede ser entendible, pero al final no sé si es lo más aconsejable para los niños. Los niños tienen que acostumbrarse a las nuevas situaciones y los niños se acostumbran a todo porque son más fuertes de lo que nos podemos parecer. E incluso he tenido casos en que los niños han centrado más a los padres que yo como abogado. Imagínate. Hace unos años me pasó en un caso, ¿no? Que era una niña inteligente y tal, y centró más a los padres e hizo más trabajo el chaval que no el trabajo que yo pude hacer como abogado. ¿Qué dices? En todos los papás va a decir. Sí, les dijo tal, ¿sabes? Es decir, tienen que hablar y los niños, y además también, es lo que os decía, se acostumbran a todo, aunque a priori pueda parecer una situación muy dura para ellos, que al principio no es verdad que puede ser una situación chocante y complicada. Pero los niños, cuando entran en la rutina, se van acostumbrando. Y si pueden ver a papá y a mamá... ¿Vosotros qué imagináis? ¿Qué prefiere un niño? ¿Ver a papá y mamá que estén bien, que puedan hablar tranquilamente y que les vea un poquito cada día, o un poquito unos días, o verles constantemente a la gresca? O ver fiestas, sí. Claro. Es que no el niño... Es que es lo que os decía, de la importancia de cerrar acuerdos en familia, porque al final el que va a recibir el malestar y las batallas y la rendicia y las agresiones de los padres son los chavales,
que no tienen culpa alguna, ¿sabes? Por eso es tan importante concienciar a los clientes, en sentarles y, oye, por el bien de tus hijos, vamos a intentar al menos cerrar acuerdos positivos. ¿Qué piensas de esas parejas que aguantan por los niños? Por los niños. Es que yo no soporto a mi pareja, pero sigo con ella o sigo con él, porque al final, pobrecito, mi hijo, mi hija o mis hijos, ¿no? Que les voy a dejar. A ver, también me pongo en la situación de una persona que dice eso porque lo puede estar pasando mal y puede ser entendible, pero al final cae por su propio peso el problema, porque es que el problema lo único que haces es aparcarlo, posponerlo. Y yo soy de la opinión de que, y esto es una frase que decía mi suegro en paz descanse, que me quedó grabada, que me decía que los problemas hay que ocuparse de ellos, no hay que preocuparse. Y creo que, entendiendo la postura de una persona que no pueda o pueda decir no quiero dar este paso porque va a pasar un problema, el niño va a pasarlo mal, al final caerá. Y si no afrontas ese problema, quizá tu bondad en pensar esa acción, porque puede ser una acción de bondad, una acción de buena persona, de buen padre o de buena madre, pero al final quizá estás más pensando en ti que no en tu hijo. Y quizás sería mejor afrontar el problema y ver una opción consensuada del problema. Yo al final lo que les digo, muchas veces les digo, cuando me dicen, muchas veces me preguntan, vale, me vienen a ver pues a una consulta, ¿vale? O él o ella. Y me dicen, les explico cómo funciona el procedimiento judicial, les explico pues que hay el procedimiento judicial consensuado, o si no, pues un contencioso, y les explico un poco todo lo que hemos comentado antes en la entrevista. Y me dicen, vale, ¿y cómo yo le digo a mi pareja lo que tú me has dicho, que me quiero divorciar? Claro. ¿Cómo se lo digo? No saben ni hablar entre ellos. Claro. Y ahí intento pues sacar un poco más mi vena más de padre o de mediación y diciéndole la relación se ha roto. Porque me comentan casos y yo, por lo que me comentan, entiendo que esa relación no se puede volver a tejer. O sea, decirle, la relación se ha roto, ha venido así las cosas, hemos intentado hacer lo máximo durante todos estos años, pero ha llegado un momento que no hemos podido o no hemos sabido seguir con esta relación y se ha roto. Es absurdo, es una tontería que sigamos manteniendo esta relación in eternum, porque al final no vamos a estar bien, ni nosotros ni nuestros hijos. Es un poco hacerles ver de que con un poco de pedagogía y con buenas palabras, yo siempre digo que con buenas palabras y con educación en la vida se puede decir todo. Pues decirles esto, pero muchos me dicen, a mis clientes me dicen, ¿cómo le digo yo a mi pareja que me quiero divorciar? Claro, por eso todo lo que has dicho, ponerle en el centro a los niños, es decir, ellos están percibiendo esta convivencia que no tiene ningún sentido durante... Imagínate una pareja se ve mal durante 5, 10... No tiene ningún sentido para los menores. No tiene un sentido. Entonces creo que es fundamental que se ponga en el centro lo que importa realmente, que son los niños. Fundamental. Vamos a cambiar de tercio porque no quiero despedirte sin hablar de lo que tenemos que meterle otro día, ¿no? Sí, vamos un poco... Nos hemos quedado con cosas interesantes. De momento el tema de familia me ha encantado. Estoy muy a gusto con vosotros. Por reinvitarte. Oye, sucesiones, porque también es una parte importantísima y además es una parte que a la gente le preocupa mucho. Es una parte fundamental. Yo creo que organizar patrimonialmente tu patrimonio me parece que es importantísimo. Es curioso, pero en las asociaciones muchas veces se das cuenta cómo son las familias, porque en las asociaciones muchas familias acaban peleadísimas. Esto es lo que te voy a decir, porque dicen que se conoce a la familia en el divorcio a tu ex y en la herencia, a la familia. Efectivamente, hay casos y casos, hay casos que afortunadamente pues acaban en buen puerto, ¿no? Pero hay otros casos que acaban como el Rosario de la Aurora. Yo siempre aconsejo, la gente me dice, ¿qué hago? Suele ser más clientes más de una avanzada edad, que tienen una preocupación pues un poco por lo que va a pasar cuando ellos no estén. Yo siempre les aconsejo que hagan testamento. Claro, porque si no dejan el problema como a los herederos. Claro. El causante es el que tiene que coger el toro por los cuernos. Claro, y además es que es súper sencillo hacer un testamento. Incluso lo puedes hacer en tu casa, pero bueno, no les aconsejo hacer eso. Mejor notario. Es mucho mejor el notario, que hay notarios estupendos y además hay muchos notarios en Palma, cualquier ciudad. Y en 10 minutos lo tienes hecho. Y siempre les aconsejo que hagan un testamento, que hagan lo que ellos quieran, y les explico pues un poco cómo funciona en España, que hay un derecho que es el derecho a la legítima, que es un derecho que tenemos los hijos sobre las cosas de sus padres, que es una tercera parte de lo que tienen, es para los hijos. Es una tercera parte que no se puede
tocar, no se puede regalar. Y hay 2/3 partes que sí. Pero les aconsejo en el que hagan, en primer lugar, un testamento. O sea, un testamento notarial y que ahí pongan un poco lo que quieren hacer de sus cosas para sus hijos. También es verdad que les aconsejo mucho en el asunto de planificación patrimonial que en vida ya hagan las cosas en vida, que lo dejen ya atado en vida. Y es verdad que aquí en Mallorca tenemos la figura de la donación con definición, que es una figura exclusiva de Mallorca y, bueno, y también de la isla de Ibiza. Menorca tiene otro sistema. Y es una donación que consiste en que tú en vida, tú dejas tus bienes a quienes tú quieres, ¿no? Pero bueno, ojo, ahí yo les aconsejo siempre, que es fundamental, que suele ser más personas mayores, como os decía, que se reserven en esta donación. Tú tienes 2 casas, por ejemplo, tienes 2 hijos. Pues donas en vida una casa a tu hijo y otra casa a tu hijo, perfecto. Pero tú, el donante, la persona mayor que lo donas, te has de guardar lo que se llama el usufructo, es decir, el uso y disfrute de la vivienda. ¿Por qué? Porque si tú donas la propiedad, el hijo al que tú le has donado está muy agradecido, pero si quiere, puede vender la casa al día siguiente. Claro. Entonces les aconsejo que con ese usufructo reservado, guardado, no pueden hacer eso. Claro. Entonces me parece que es fundamental. Y es verdad que desde hace unos años, creo que son dos años ya, esas donaciones con definiciones tienen unas bonificaciones fiscales prácticamente... Sí, creo que va al 1%. Sí, a partir de una determinada cantidad de dinero, a partir de 700.000 euros puedes tributar y tal. Vamos, que hay unos beneficios fiscales importantes para donar en vida los bienes que tú quieres. Y es una opción de no dejar el problema el día de mañana cuando tú no estés a tus hijos. Pero ojo, a lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero bueno, si no le gusta, oye, que se aguante. La pregunta típica es, oye, decías lo de la legítima, ¿no? Oye, a mi hijo tiene sí o sí 1/3 de mis bienes, pero ¿y si ese hijo se ha portado mal conmigo, no me ha ayudado? Bueno, tienes la opción en el Código Civil, que es la opción de la desheredación, que es una opción perfectamente legal, contemplada en nuestro Código Civil del siglo XIX. Hay muy poquitos casos. Yo, de hecho, no he tenido todavía ningún caso de desheredación, la verdad. Pero está contemplado. Ojo, lo que te dice el código es que tienes que acreditar que ha habido algún tipo de maltrato de obra, de palabra, que durante la vida en la cual tú has coexistido con esta persona, te tendría que haber cuidado y no te ha cuidado. Es un tema, al final, Edu, de prueba, porque el desheredado es muy probable que vaya al juzgado a impugnar esa desheredación, ¿no? Al final, eres tú al que han beneficiado en esa herencia porque han desheredado al otro hermano, por ejemplo, el que vas a tener que acreditarle al juez que lo que su padre o su madre hizo en su momento tenía un motivo documentado. Es decir, pues había motivos de peso para poder hacer eso. Y claro, la prueba en esos pleitos son testificales de familia, de familiares. De familia, de vecinos, de amigos, documentos gráficos que puedas tener, documentos notariales, certificados médicos que puedan decir que la persona no tenía ningún problema de salud, que estaba cuerda. Prueba. Y son procedimientos complicados. Yo os decía, yo no he, de primera mano no he tenido compañeros que me han podido contar un poco experiencias y por lo que me han contado son procedimientos largos. Claro. Y donde la prueba es fundamental. Yo sí que he visto alguno y luego acaba esto como el Rosario de Oro. Claro. Acaba en sede judicial. Pero sí que es verdad que creo que es el artículo 850 y pico, ahora no recuerdo bien el artículo, y siguientes, que te contempla todo el asunto de la desheredación. Sí, sí. Había un economista argentino que decía que las herencias son un error de cálculo, ¿no? Que tienes que irte con la cuenta a cero. Y luego hacía un poco la broma de decir, o si puede ser debiendo dinero, ¿no? O sea, tienes que dejar. Efectivamente. Bueno, esto es importante comentarlo. ¿Las deudas se heredan? Efectivamente, heredas lo bueno y heredas lo malo. ¿Puedes comentar un poquito qué es? En eso es muy claro. Es decir, se hereda lo bueno, pero también se hereda lo malo. ¿Y qué manera tiene el heredero de protegerse frente a estas deudas? Puedes no aceptar esa herencia. Pero bueno, si no aceptas esa herencia, la consecuencia es que te quedas sin nada. Es decir, no heredas esa deuda, pero tampoco heredas ese activo. Y luego esa renuncia luego no la puedes cambiar. O sea, es irrevocable. ¿Y la figura del beneficio de inventario? ¿Si la puedes explicar? Es un poco, sobre todo, se aplica sobre todo a los menores de edad, en lo cual pues, un menor de edad te hereda beneficio de inventario. Es decir, que no heredas esas deudas, sino que se quedan como inventariadas y se hace como un inventario de lo que hay. Y ese menor de edad, sobre todo para protegerle, heredas un poco lo bueno. Yo hace poco hice una herencia de una menor de edad, en la cual falleció su padre, y es curioso cómo es la escritura de la herencia, porque te dice que heredaba el activo, pero ese pasivo que había no se heredaba, se quedaba como
no haya beneficio de un inventario. Pero es una figura de que es verdad que en estos últimos años, y lo de las renuncias también, están proliferando bastante. Yo creo que debido también a la situación económica complicada, tema de la vivienda, muchas herencias tienen unas hipotecas, tienen deudas. ¿Y qué pasa con esas herencias que se rechazan? ¿Dónde van? Pues bueno, si no recuerdo mal, creo que tienen que pasar, ahora no sé si son 10 años o 20, y el heredero es el Reino de España. El Estado. Lo que ahora no recuerdo, Edu, los años que tienen que pasar. El Reino de España, el Tesoro Público. Todos. Pero es verdad que creo que hubo creo que el Colegio Notarial hay unos registros que publicaron de que en estos últimos meses o algunos años están creciendo las renuncias a las herencias por el tema porque hay muchas deudas y... Muy brevemente, Bernardino, si nos permites, servicio de orientación jurídica. Este servicio también, porque si no, no vamos a hablar de él. Y nos quedan 6 minutos. Bueno, aparte de abogado, también estoy en el servicio de orientación jurídica de nuestro colegio de abogados. Es un servicio que tiene que prestar los colegios de abogados de España, en el cual, pues, aquella persona que devenga o que solicita un abogado oficio para que le asista y le defense y le represente, pues tenemos que darle ese servicio. Es decir, es un servicio en el cual vienen las personas a pedirnos un poco de, pues a pedirnos asesoramiento, consejo, nos explican su procedimiento judicial. Es un servicio en el cual damos un abogado para poner una demanda al juzgado o contestar a una demanda que tú hubieras podido recibir. Y es un servicio que tienen que prestar los colegios de abogados porque así la Ley de Justicia Gratuita sí lo ordena. Y es un servicio en el que, yo la verdad que llevo 2 años o 3 y me encanta, la verdad que disfruto de hacerlo porque me gusta muchísimo. Y tú atiendes a esta persona que viene con un problema, le intentas un poco ayudar y le abres un expediente de justicia gratuita en el cual tú le vas a requerir una serie de documentos para comprobar si cumple los requisitos que te exige la Ley de Justicia Gratuita para poderle dar un abogado de oficio, que al final son requisitos familiares, patrimoniales y monetarios o económicos, ¿no? En función de lo que tú ingreses, se te puede dar o no se te puede dar. Hay una serie de escalas que nuestra base es el IPREM. Y en base a lo que tú cobres y a tu unidad familiar o a tu patrimonio que tengas, pues se te puede dar o no se te puede dar. Puede darse el caso, por ejemplo, de que una persona no cobre apenas dinero, pero tenga un ingente patrimonio y sea un patrimonio importante. Y la Ley de Justicia te dice que si, aunque, contempla de que si tiene un patrimonio grande, sustancial, puede ser no beneficiario de justicia gratuita por su patrimonio. Claro, y ahí tendría que pagar el abogado de oficio como si fuese un abogado. No, tendría que pagar un abogado, o sea, no se le deniega ese abogado de oficio, esa solicitud de abogado de oficio. Vale. Es un servicio en el cual tú haces una solicitud para un abogado de oficio y, como se decía, requerimos la documentación y luego dictaminamos en base a esa documentación que nos ha facilitado y a una serie de archivos en los cuales tenemos, dictaminamos si se le puede dar el abogado de oficio o no se le puede dar el abogado de oficio. Pero es documentación que aporta la parte y archivos que tú tienes. Pues yo siempre pido, la mayoría de casos son nóminas, gente trabajadora, o si son autónomos, pues yo les requiere las declaraciones tributarias, pues el modelo 303, el 130, se hace el IRPF a plazos. En fin, es un servicio que prestan los colegios de abogados en España y aquí, pues en Mallorca, en cada partido judicial, el colegio tiene una sede en Jarrería, en Vía Alemania, en Inca, en Manacor, Menorca e Ibiza. ¿Hay mucha litigiosidad? Sí. ¿Se percibe? Sí. Y expedientes, abrimos un montón de expedientes, muchísimos. Y la mayoría de expedientes, yo te diría, Edu, de los expedientes que yo suelo abrir, el 70% son asuntos de familia. Fíjate. ¿Y ha servido de algo la mediación obligatoria previamente posicionada? Los MASC. Sí, los MASC. ¿Ha servido de algo? A mi modo de ver, no. A mi modo de ver, y en los casos que yo he tratado, no, porque yo ya antes hacía un MASC. No se llamaba un MASC, pero yo lo que hago siempre es exacto. Yo siempre lo que hago cuando viene un caso, bien si hay que poner una demanda o bien si hay que contestar algún tipo de demanda judicial o un tema de familia, llamo al compañero contrario. Primero llamo por un tema de educación. Hola, soy tu compañero contrario, soy Bernie, encantado de conocerte, he cogido el asunto, vamos hablando. Y yo intento, con el compañero contrario siempre, o lo he intentado,
cerrar acuerdos y conciliarlos. O sea, con lo cual, obligar a que se tenga que hacer eso, a mí no he visto que eso haya servido para una mayor eficiencia, sino que ralentiza todo. Se ha ralentizado todo como mínimo 30 días, que es el plazo que has de dar como mínimo para bien o bien que conteste o bien pues ofrecer algún tipo de negociación o pacto. O que el contrario lo utilice como arma. Exacto. Con una mediación que no quiere, pero lo largue todo el máximo tiempo que pueda. Y en justicia gratuita creo que ha sido un desastre. Porque además el Ministerio de Justicia, a los compañeros de justicia gratuita, claro, imaginaos que viene un divorcio y viene a pedir un abogado de oficio. El compañero que le toca, antes de poner la mano de divorcio, tiene que hacer un MASC. Claro. Y es un compañero de oficio. Es decir, el cliente no le paga nada. Este compañero va a recibir el dinero del Ministerio de Justicia. Claro, le has de decir al cliente, al justiciable, que tiene que pagar 30 euros como mínimo por mandando un burofax. Lo cual se contradice con la ley de justicia gratuita. Porque no lo va a pagar el compañero. Con lo cual... Sería el acabose ya. Será el próximo, ¿eh? Le obligas a pagar por un servicio que no tendría que pagar. Y el Ministerio de Justicia ha dicho hace recientemente que solo va a pagar la actuación del compañero de oficio si ese MASC acaba en un acuerdo. Si ese MASC no acaba en un acuerdo, el Ministerio de Justicia ha dicho que no paga al compañero. Lo cual me parece una injusticia y una barbaridad.